Saludos, estimados amigos y patrocinadores. Soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Quiero que escuchen unos minutos de una discusión, un diálogo que me pareció muy bueno, en donde el pastor Álvaro Huachaya, él es un premilenial histórico, respondió o aclaró el asunto de la atadura de Satanás delante de un pastor y escritora milenial que se llama Pastor Natán Díaz. Creo que las respuestas del pastor Álvaro son muy buenas. Me parece que son las mismas respuestas que daría un dispensacionalista. Así que van ustedes a disfrutar mucho. Espero que disfruten mucho esta respuesta del pastor Álvaro a las cuestiones que planteó el pastor Natán Díaz, porque claramente la balanza bíblica y teológica, la evidencia se inclina al argumento premilenial en este sentido. Así que disfruten estos minutos de esta charla que se dio en un sitio que se llama Liderazgo Pastoral. ¿Está Satanás atado el día de hoy? Vamos a descubrirlo. Y también nada más para tocar en el punto de Apocalipsis 20, creo que el punto aquí es, porque Álvaro enfatizaba mucho, bueno, es que cómo puede estar atado Satanás, y también en el Antiguo Testamento Dios era soberano sobre él, claro, pero hay algo que la Biblia deja claro, y hay muchos pasajes del Nuevo Testamento. Algo pasó sobre Satanás, específicamente sobre Satanás, en la primera venida de Cristo. Sí hubo una derrota real sobre Satanás en su primera venida. Y otra vez, esto es un malentendido sobre lo que creemos los amilenialistas. Nunca decimos que Satanás ya no puede engañar a las naciones refiriéndose a la iglesia. No, Satanás no puede engañar a las naciones en general, porque a las naciones en general no creyentes es a quien se les predica el evangelio y no les puede hacer pensar que la salvación es de los judíos solamente. Algo ha pasado en la historia de la iglesia donde Satanás ha sido derrotado de una manera real y tangible en la primera venida de Cristo, que es algo nuevo, digamos, cuando Jesús vino por primera vez. Ahora, parte de mi refutación, como dije, es lo que tenía que exponer ahora, que es el tema de Apocalipsis capítulo 20, cuando se dice de que Satanás está atado, ¿sí? Yo he escuchado y conozco bien los pasajes que utilizan para afirmar eso, como el pastor Nathan lo acaba de hacer, de que en el Nuevo Testamento hay pasajes los cuales nos muestran de manera contundente que hubo una derrota sobre Satanás. Yo no voy a negar específicamente esto, pero creer de que Satanás está atado al día de hoy, sinceramente creo que no hay ningún fundamento bíblico para afirmar tal cosa. Conozco los pasajes como Mateo 12, donde se habla de que hay que atar al hombre fuerte, refiriéndose a Satanás. Conozco los pasajes, Lucas capítulo 10, donde se habla de que Jesucristo vio a Satanás cayendo como un rayo. Sabemos que esos pasajes tienen diferentes interpretaciones, pero sinceramente creo que afirmar de que lo que vemos en Apocalipsis 20 es Satanás siendo atado para dejar de engañar y pelear contra el pueblo de Dios, en un momento voy a explicar eso. No se puede unir a lo que vemos en Mateo 12 o en Lucas capítulo 10. ¿Por qué no podemos unir eso? Porque literalmente después de que Jesucristo dice esas palabras, como que hay que atar al hombre fuerte, refiriéndose a Satanás, o de que vio a Satanás cayendo, literalmente Jesucristo después en los evangelios se nos presenta a Satanás obrando. Después de que Jesucristo dice esas cosas, literalmente en los evangelios se ve a Satanás obrando. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 3 y 4, habla de Satanás entrando en Judas Iscariote. Entonces, Satanás cayó como un rayo en Lucas 10 y fue atado en Lucas 2, en Mateo capítulo 12, pero en Lucas 22 un rato se escapó para entrar en Judas Iscariote y guiarlo a traicionar a Jesucristo. Jesucristo mismo dijo después del capítulo 12 de Mateo, Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando está hablando acerca de la predicación del evangelio, Jesucristo mismo dijo de que cuando se tiran las semillas que son el evangelio predicado, una de ellas, Satanás viene y se la lleva. Entonces, creo que no hace justicia al contexto de lo que se dice posteriormente después de las frases que Jesucristo muestra ahí. Después, en el libro de Hechos, Satanás sigue trabajando, Satanás sigue obrando. Hechos capítulo 5, versículo 13 nos presenta la situación de Ananías y Zafira, a las cuales literalmente el apóstol Pedro les va a decir que Satanás llenó su corazón para engañar, para mentir.
Literalmente Pedro va a utilizar y va a mencionar a Satanás ahí y va a decir de que Satanás llenó su corazón para mentir. Entonces, ¿cómo es esto de que Satanás ya fue atado para no engañar, pero puede hacer que miembros de la iglesia mientan? Eso es algo que creo que no puede solucionarse en la posición amilenialista de lo que se ve en Apocalipsis capítulo 20. Primera Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo mismo va a relatar de que Satanás está ahí para tentarnos. No os neguéis el uno al otro, le va a decir a los esposos, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Efesios 4, airaos pero no pequéis, no se ponga sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué tendríamos esas advertencias a la iglesia si resulta que Satanás está atado para no dañar a la iglesia, para no engañar a la iglesia? Estas advertencias literalmente no tienen sentido. Las advertencias que Pablo le da a Timoteo de que hay personas que están escuchando doctrinas de demonios, las cuales no tenemos que seguir, no tienen sentido si resulta que Satanás está atado de la forma en la que se lo presenta en Apocalipsis 20, como lo voy a mostrar en un momento. El mismo apóstol Pedro que menciona, el apóstol Pedro no tenía la interpretación del capítulo 20 de Satanás siendo atado, que sostienen los amilenialistas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro mismo va a decir, 1 Pedro 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. No se lo presenta a Satanás como alguien atado en todo el contexto del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. El mismo apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, va a decir, 1 Juan capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Y ahora, como ya me adelanté, el tener atado a Satanás en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, esto es bien importante. No solamente por si acaso está ligado a no poder engañar. No está ligado solamente a no poder engañar. También está ligado a pelear contra Cristo y su pueblo. Porque cuando tú lees el versículo 8 de ese capítulo, resulta que cuando Satanás es desatado, entonces ahora él puede batallar, él puede pelear contra Cristo y contra su pueblo. Entonces, por si acaso, la atadura de Satanás en el capítulo 20 no está ligada solamente al tema del engaño. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, escuchan lo que Cristo mismo le va a decir, y esto es importante, ¿sí? Jesucristo le va a decir esto a una iglesia que estaba andando bien, una de las iglesias, de las pocas buenas que encontramos en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, y escucha lo que Jesucristo le va a decir a esta iglesia. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Cómo hubieran, y este es uno de mis puntos que creo que es muy importante responder, cómo hubiera interpretado la iglesia de Esmirna el capítulo 20 de Apocalipsis? Cuando Jesucristo le acaba de decir, el diablo les va a echar a muchos de ustedes a la cárcel, y luego el diablo, pero está atado, pero al mismo tiempo nos puede echar a la cárcel, pero está atado para no batallar contra nosotros, para no pelear contra nosotros, pero al mismo tiempo nos puede mandar a la cárcel. Esto es algo que no tiene coherencia respecto a la interpretación amilenialista del capítulo 20 de Apocalipsis. Luego, yo no estoy de acuerdo para nada que se compare la palabra naciones, que se utiliza de manera plural con específicamente la iglesia. No creo que eso sea justo con el contexto del capítulo 20 o del capítulo 19 de Apocalipsis.